La agenda del día que tenemos hoy, como habéis visto en el título y en los mails que se os han enviado desde marketing, vamos a ver la gestión remota de Nucleus Connect, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es a lo que nos referimos, ¿vale? Diferenciamos dos tipos de gestión remota de Nucleus Connect, ¿vale? Lo que nosotros le denominamos gestión remota. Vamos a ver qué requisitos, vamos a ver un tipo de esas dos tipos de gestión remota, vamos a ver solo un tipo, vamos a ver los requisitos que necesitamos antes de empezar, vamos a ver si nuestra instalación está ya capacitada para ser gestionada en remoto y si no, qué necesitamos. Vamos a ver qué necesitamos configurar en la red y cómo configurarlo. En este caso usaremos un DBG 2000, ¿vale? Tenemos también, aprovecho para decir que tenemos en breves un nuevo webinar sobre este nuevo dispositivo de la familia de Nucleus Cloud y lo vamos a utilizar para este webinar. Y por último, pues bueno, la configuración en Nucleus Connect, que ya veréis que comparte muchos pasos con una configuración al uso normal o la que hemos estado enseñando hasta ahora en otros webinars, pero con un par de diferencias, ¿vale? Un par de diferencias que van a permitirnos, pues eso, hacer una gestión remota de los puntos de acceso con Nucleus Connect, ¿vale? Pues nada, lo dicho, tipos de gestiones remota, ¿vale? Diferenciamos dos tipos de gestión remota, ¿de acuerdo? La que simplemente sería un acceso remoto a la instalación, es decir, yo tengo en un cliente o en mi instalación todo instalado en la misma red, el router me da la 192.168.0, lo que sea, /24, y tengo todos los dispositivos en esa subred, ¿vale? En esa LAN. La comunicación entre puntos de acceso o switches en este caso, porque en Nucleus Connect ya incorporamos switches, con el DNH, con Nucleus Connect, simplemente se hace todo pues, en la misma subred, no pasamos por ningún router, no enrutamos nada, no tenemos nada, ¿vale? Simplemente el tráfico fluye, por así decirlo, dentro de nuestra propia red, ¿de acuerdo? Cuando tenemos este tipo de instalaciones, nosotros podemos gestionarlas, podemos acceder a ellas en remoto, ¿de acuerdo? Como vemos en la imagen de la izquierda, yo estoy en mi casa con mi router, el que sea, me da igual, no necesito que sea un router especial, un router con redirecciones ni nada, simplemente un router que me dé acceso a Internet. Yo simplemente voy a poder conectarme a esa red remota con una serie de redirecciones del puerto de acceso del DNH. Podría acceder en remoto a esta instalación, ¿vale? Esto no es lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver hoy es la parte de la derecha, ¿vale? Esta gestión en remoto de la instalación, que sería lo que tenemos en la izquierda, además de una gestión de los dispositivos, de los puntos de acceso y de los switches, ¿de acuerdo? Lo que tengamos en nuestra red. Diferencias, como veis, pues bueno, en las dos podremos monitorizar Nucleus Connect, podré ver cuántos clientes hay conectados, podré revisar los logs, podré ver qué dispositivos están online, offline, qué IP tienen dentro de la red, todo lo que ya podemos hacer con Nucleus Connect en local, vamos a decirlo así, pero desde fuera, a través de Internet, ¿vale? Accediendo a esta instalación a través de Internet. Podremos en las dos modificar parámetros de Nucleus Connect, es decir, el cliente o yo mismo digo, esta ya no va a ser la contraseña del Wi-Fi, va a ser esta otra, lo podré hacer en los dos casos a través de Internet. Lo que sí que no podré hacer, que aquí es donde empezamos con las diferencias, es gestionar esos puntos de acceso, esos switches, esos dispositivos en remoto, ¿de acuerdo? Como vemos en el dibujo de la derecha, luego tengo más dibujos que lo explican un poquito mejor, que se ve un poquito más detallado. Pero nosotros tenemos el DNH en una ubicación, ¿vale? En una red con una IP pública X, y nuestros dispositivos, esos puntos de acceso, esos switches, los tenemos repartidos en otras instalaciones. Por ejemplo, yo tengo mi DNH o mi Nucleus Connect, ¿vale? Yo pongo el DNH de ejemplo porque es el que vamos a utilizar para este webinar, ¿vale? Pero esto aplica obviamente también para Nucleus Connect en un servidor. Yo tengo mi instancia de Nucleus Connect en mis oficinas y quiero gestionar pues diferentes clientes que yo tengo repartidos pues, por toda España o incluso por todo el mundo, ¿vale? Lo podemos hacer sin ningún problema, ¿vale? Siguiendo este pequeño webinar, siguiendo los pasos de este webinar, vamos a poder hacer esto, ¿de acuerdo? Veréis que es muy sencillo, simplemente es subir un archivo a los dispositivos clientes y tener las redirecciones correctamente hechas, ¿vale?
Entonces, lo que ganamos con este tipo de gestión en remoto es obviamente la gestión de esos puntos de acceso en otras ubicaciones, físicamente en otras ubicaciones, por así decirlo, y poder gestionar más de un punto, ¿vale? Hay muchas veces que instalamos un Nucleus Connect para cada cliente, pero si lo quisiéramos podríamos instalar un único Nucleus Connect, perdón, y gestionar múltiples clientes a través de ese servidor o ese DNH con Nucleus Connect instalado, ¿vale? Lo dicho, no os preocupéis, esto lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle, pero antes de ver esos requisitos previos necesito explicaros un poco cómo funciona esa comunicación entre Nucleus Connect y los dispositivos, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, ¿en qué direcciones van las comunicaciones? ¿Vale? Esto nos va a ayudar a entender lo de la gestión remota, por qué es posible esta gestión remota con Nucleus Connect. Lo primero de todo, cuando nosotros descubrimos, ¿vale?, los puntos de acceso, nosotros queremos gestionar un punto de acceso, un switch en Nucleus Connect, simplemente pues nada, haremos un escaneo de la red, cuando estamos en local obviamente, haremos un escaneo de la red, encontraremos los dispositivos, los gestionaremos y ya está. En ese proceso es el Nucleus Connect, en este caso un DNH, el que se comunica con los dispositivos, ¿de acuerdo? También tenemos la opción de subir un fichero .dat, ¿vale? Cuando los dispositivos reciben esa información, ¿vale?, que la información es tan simple como tu servidor de Nucleus Connect ahora va a ser este, con este puerto, con este ID único, ¿de acuerdo? El dispositivo responde, se conecta a Nucleus Connect, establece la conexión, coge la configuración del dispositivo y entonces a partir de ahí es todo el rato los puntos de acceso, los dispositivos, los switches, puntos de acceso, los que se comunican siempre con Nucleus Connect, ¿vale? Con lo cual, como veis, donde tendremos que hacer redirecciones de puerto, donde tendremos que tener una IP fija, donde tenemos que tener una URL, que ahora lo veremos, será siempre en el extremo izquierdo en este caso, ¿vale? Yo en las instalaciones que yo haga alrededor de España, de Portugal, de donde sea que yo esté haciendo instalaciones, no necesitaré tener ningún tipo de redirección de puertos, ¿de acuerdo? Vale, seguimos, requisitos previos, ¿vale? Lo que he dicho al principio. Antes de valorar si mi instalación es posible hacer este tipo de gestión o no, pues vamos a ver qué requisitos previos tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo primero y más importante, el acceso desde Internet a la instalación, ¿vale? Normalmente los operadores, al menos en España, nos dan por defecto, pues nada, unas IPs dinámicas que van cambiando, cada X tiempo se renueva nuestra IP pública, incluso puede ser que vayamos por un CGNAT, ¿vale? En caso de que utilicemos 4G, y entonces nuestra IP pública no sea accesible, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que no es accesible? Que si yo hoy me conecto a la 140, 20, 30, mañana a lo mejor esa IP ya no es la misma, porque nuestro operador nos la ha cambiado. Con lo cual esa conexión con los puntos de acceso se va a perder, ¿de acuerdo? Los puntos de acceso no son capaces de entender que esa IP pública ha cambiado, no saben cuál es la nueva IP pública y con lo cual no van a poder acceder a nuestro servidor de Nucleus Connect, ¿vale? 3 maneras, probablemente hayan más, pero bueno, estas serían un poco las más sencillas para solucionar esto. La primera y más obvia, pues nada, pedirle al operador que nos ponga una IP pública fija, que no nos ponga una IP dinámica. Esto hay veces que supone un gasto extra, que nos suban la cuota, que nos cobren 5 euros a lo mejor por tener esa IP fija en la instalación. Pero bueno, es una solución bastante sencilla, no nos tenemos que preocupar de dominios, de nombres de dominios y demás, que veremos ahora a continuación. Simplemente es eso, ¿vale? Tener una IP fija, que no cambie, que los puntos de acceso sepan que siempre va a ser la 140.40.20, por ejemplo, de IP pública, y que siempre estén comunicándose con esa red con esa IP pública, ¿de acuerdo? Lo segundo sería tener un dominio fijo. Pongo fijo entre comillas porque, bueno, al final es un dominio, una URL fija que está siempre vinculada a las de toda la vida. Que vamos a un sitio de hosting, compramos un nombre de dominio y lo asociamos a la IP pública que tengamos. Para este caso necesitamos también una IP fija, ¿vale? Lo pongo aquí porque hay muchas veces que son instalaciones que hay más de una cosa. Es decir, no solo hay un Nucleus Connect instalado, a lo mejor hay un ERP, a lo mejor hay otro tipo de softwares que ya usa la empresa de por sí, que ya tiene un dominio
comprado y podemos utilizarlo, ¿de acuerdo? No es necesario comprar o dar de alta otro dominio solo para utilizar Nucleus Connect, ¿de acuerdo? Podemos utilizar alguno que ya tengamos activo o en funcionamiento en este momento en esa instalación, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, el más barato podríamos decir, que es el que utilizo yo, por ejemplo, para hacer todas estas pruebas, que sería un DNS dinámico, ¿vale? Un Dynamic DNS, un DDNS, no IP, hay varios, ¿de acuerdo? Hay varios que son gratuitos. Esto simplemente lo que hacen es te dan un dominio, obviamente con unos parámetros que marcan ellos, y por mucho que cambie la dirección pública de tu instalación, de tu operador, siempre se va a actualizar ese dominio, ¿vale? Si cambia la IP pública de nuestra instalación, el dominio se va a actualizar, no va a cambiar el nombre, simplemente va a cambiar la IP a la que está asociada y ya está. Con eso los puntos de acceso a nuestros dispositivos ya les es suficiente como para comunicarse, ¿de acuerdo? Porque al final tienen una URL y lo que pase por detrás a nivel de DNS, pues al punto de acceso no le importa mucho, ¿vale? Segunda parte, gestión de puertos, ¿vale? Necesitamos hacer algún tipo de redirección de puertos, ya sea one-to-one o podemos hacer un port translation, una traducción de puertos. ¿Por qué pongo esto aquí? Hay muchas veces que los routers que tenemos que nos pone el operador no tienen esa opción o no nos dan la opción completa, nos dan un menú que solo nos dejan redirigir X cantidad de puertos o X, ¿vale? Entonces necesitamos poder hacer esto, ¿de acuerdo? Los dos ejemplos os pongo abajo. Redirección one-to-one, que podríamos decir, que es simplemente que el puerto público y el puerto privado, el puerto que tiene en este caso el DNH o el switch o lo que sea que tengamos detrás, sea el mismo, ¿vale? O por translation, que el puerto público es uno, el que sea, y el puerto privado es otro completamente diferente, ¿vale? En el ejemplo utilizo los dos, ¿vale? Ya lo veréis que para la gestión de unas cosas utilizo esta redirección one-to-one y para otras utilizo la por translation para hacérmelo más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, si cumplimos con todos estos requerimientos o podemos llegar a implementar estos puntos que yo marco aquí, ningún problema. Podemos hacer este tipo de gestión que voy a explicar en este webinar, ¿de acuerdo? Dejadme hacer un check un momento, que todo vaya bien, que no haya fuego, que no haya nada. Vale, aprovecho también para deciros que tenéis en la parte izquierda de la interfaz esta de webinars, tenéis un bocadillo con un interrogante y ahí podréis dejar todas las preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Al final de la presentación, pues nada, echaré un vistazo, revisaremos las preguntas y las intentaré responder lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Vale. Pues nada, lo dicho, ya tenemos todo preconfigurado, ¿vale? Esto es algo que tenemos que hacer, que podemos hacer incluso antes de tener los dispositivos, ¿de acuerdo? Puedo hacer todas las redirecciones en el router, en el firewall, en el gateway, lo que tengáis. Y puedo hacer también esta configuración de un DNS dinámico, ¿de acuerdo? Para redirecciones de puertos, como he dicho, hay dos puertos que debemos tener en cuenta, ¿de acuerdo? Uno es el del acceso web. En el caso de las dos gestiones remotas que os he presentado al principio, en la parte izquierda, donde solo teníamos acceso a la red en remoto, solo necesitaremos redireccionar este puerto, ¿vale? El de acceso al puerto web, a la interfaz web de Nucleus Connect, ¿vale? Como veis aquí, pues nada, mi DBG tiene una IP pública, la que sea, en la interfaz WAN 1 y todo lo que llegue inbound, todo lo que le entre al DBG, pues hará una translation. ¿De qué? Del puerto público 100 a el puerto privado de la 192.168.10.3, el puerto 443, ¿vale? La 10.3 es mi DNH, ¿de acuerdo? En la parte derecha tenemos este puerto utilizado para la comunicación con los puntos de acceso, ¿de acuerdo? Los puntos de acceso van a apuntar a una IP, a una URL, a lo que sea, dos puntos, un puerto, ¿vale? Ese puerto por defecto es el 8443. Para el puerto de acceso web es lo mismo, 443 o en algunas versiones de Nucleus Connect, si hemos ido actualizando en una instalación nueva, puede ser que sea el 30.001, ¿de acuerdo? Simplemente lo podemos mirar muy fácil en la parte de settings de nuestra instalación de Nucleus Connect, ¿de acuerdo?
Lo que os comentaba antes, en la izquierda hago un port translation del puerto público 100 al puerto privado 443, pero en la parte derecha no. En la parte derecha hago simplemente un forwarding, simplemente paso el puerto público al puerto privado, que van a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Vale, con esto un poquito de resumen de la configuración, ¿vale? Esto es exactamente lo que yo monté para el webinar, para esta demo. Tengo mi red del laboratorio que tiene un DBG gestionándola, tengo un DNH y hay otras cosas obviamente conectadas a ese DBG, pero bueno, no las pongo porque no son relevantes aquí. En la parte izquierda pues tengo otra red con otra línea de internet completamente diferente, donde conectaba dos switches y un punto de acceso, ¿de acuerdo? ¿Qué tuve que hacer aquí? Pues nada, crear un DNS, poner un DNS apuntando a la IP pública del DNH, en este caso la red del DBG. Tuve que redirigir los puertos en el firewall para los que os he dicho, del 100 al 443 y el 8443 a la IP del DNH. En el DNH, ahora lo veremos, ponemos el nombre del dominio que hemos creado en la parte del DNS. Y, como he dicho ya anteriormente, no es necesario, ¿vale?, que la IP pública del extremo donde están los dispositivos pues tenga una IP fija, tenga una URL, tenga un DNS dinámico. No necesitamos nada de eso, ¿vale? La que nos dé el operador. Si va por CGNAT, ningún problema, ¿de acuerdo? Esto es gracias a que Nucleus Connect es NAT pass-through, ¿vale? Puede enviar los paquetes a través de un NAT, no necesita que hagamos ninguna configuración en el router. Como veis aquí, pues es un M32, que es un equipo muy potente, muy bueno, que tiene redirección de puertos, que tiene posibilidad de Dynamic DNS y demás, pero en este caso no lo uso, ¿vale? No es para nada necesario para hacer este tipo de instalaciones, ¿vale? Esto lo que nos ofrece, pensando en instalaciones mucho más extensas, por así decirlo, si queremos instalar uno o dos puntos de acceso en una ubicación remota, será tan sencillo como poner un router 4G el más simple que encontremos, un 311, por ejemplo, de Link, un WM311, o un 921 si no queremos el acabado industrial de metal. Y no tenemos que configurar nada más. Ponerle una SIM, si el operador nos da CGNAT no hay ningún problema, ¿vale? Normalmente los operadores cuando va por línea 4G LTE suelen ponernos un CGNAT, ¿vale? No tienen tantas IPs como dispositivos existen conectados a la red, con lo cual ahí nos daría igual. Lo único que nos tendremos que preocupar es que nuestras oficinas, donde nosotros pongamos nuestro DNH o nuestro Nucleus Connect, nuestro servidor de Nucleus Connect, sí que tengamos esa redirección de puertos, ¿vale? Es lo único que me interesa que os quedéis con esto, ¿de acuerdo? Que donde nos tendremos que preocupar, configurar puertos, una IP pública y demás, parte donde esté instalado el Nucleus Connect. En los otros extremos, ningún problema, el router que sea. Mientras me dé internet, me sirve. Vale, pues nada, vamos a ver cómo configuraríamos Nucleus Connect. Como digo, esto aplica tanto, menos esta primera imagen de la izquierda, aplica tanto a DNH como a Nucleus Connect, ¿vale? La imagen esta de la izquierda aplica solo al DNH 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque el DNH 100 tiene también una interfaz de red que tiene que estar en la red donde está conectado, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, pues la red es una 192.168.10/24. Le pongo la IP.3, ¿vale? Y configuramos, pues nada, los DNS obviamente para que pueda salir a internet y consultar, por ejemplo, el servidor de la hora. Y en la parte derecha, como veis, pongo directamente el dominio, ¿vale? El dominio este creado con un DNS dinámico. Lo pongo en la zona del Device Access Address, ¿vale? En el siguiente menú, cuando nosotros le damos a Save, nos aparecerá la ventana de la derecha. Como veis, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? La IP que tenga el equipo física puede ser completamente diferente a la que tenga el Nucleus, por así decirlo, ¿de acuerdo? El Device Access Address y los Device Access Port y el Web Access Port y el Country Code es la información que se le enviará a los puntos de acceso, ¿vale? Es donde apuntarán. Como veis aquí, el DNH tiene la IP local, una IP como cualquier otro dispositivo que esté conectado a una red, pero en la parte derecha le vamos a enviar a los puntos de acceso que se tienen que conectar a deeponline.ddns.net 2.8443.
¿vale? Ahí la parte de la derecha es la información que va a recibir los dispositivos, ¿vale? El punto de acceso o el switch. Con lo cual es importante que aquí esto esté bien, ¿ya? Lo tengamos claro, lo tengamos configurado, obviamente, para que esos puntos de acceso, esos switches, puedan llegar a comunicarse con Nucleus Connect, ¿vale? Y a partir de aquí, pues nada, es una configuración completamente normal, la que ya probablemente hayáis hecho muchas veces con Nucleus Connect. Quizás la diferencia que veis aquí es la incorporación de los switches, ¿vale? En el DNH han llegado, si no me equivoco, a finales de septiembre o finales de octubre, no me acuerdo. Llegó ya la release oficial, donde podéis incorporar 12 dieces de las versiones de hardware F1, F2 y F3. Y de la G1, no sé si hay la G2 en Europa, pero bueno, los G y los F básicamente, ¿vale? Los más recientes que tenemos ahora mismo en price list, y de los últimos años son los más recientes. Probablemente tengáis uno de estas dos versiones de hardware si tenéis un 1210 reciente de los últimos años, ¿vale? Entonces, lo dicho, aquí simplemente seguimos los típicos pasos que usaríamos para configurar cualquier Nucleus Connect. Y llegaríamos a la parte de Discovery, ¿vale? ¿Por qué tenemos que llegar a la parte de Discovery y no darle a la X o al Cancel una vez yo he puesto la dirección pública, por así decirlo, ese Dynamic DNS o esa IP pública? Porque necesitamos llegar al botón de Apply and Exit, ¿vale? Que encontramos en el último paso, ¿de acuerdo? Seleccionaremos, lo dicho, en la parte izquierda el Layer 2, por ejemplo, para hacer el Discovery. Nos da igual, no vamos a hacer ningún Discovery. Y cuando lleguemos aquí no hace falta darle al Start Discovery, simplemente le damos a la Apply and Exit, ¿vale? Si no hacemos esto, no nos habrá asignado ni esa IP pública, ni nos creará el perfil, ni nada de eso. Tendremos que volver a hacer este pequeño wizard, ¿vale? Entonces lo que os recomiendo es que lo hagáis todo de una, ¿vale? Lo hacéis de una, creáis este perfil, venís hasta este punto, Apply and Exit y ya está, ¿de acuerdo? Se os creará el perfil y ya está, sin necesidad de hacer ningún tipo de descubrimiento de puntos de acceso, sin necesidad de añadirlos ni nada. Básicamente porque, primero, el Discovery no lo podremos hacer probablemente si no hacemos un túnel VPN o hacemos unas redirecciones o hacemos todo eso, ¿vale? Aprovecho este punto para comentar eso, ¿vale? Por si acaso salen preguntas durante este webinar sobre el uso de una VPN. Sí, podemos crear un túnel VPN entre donde tengo instalado el DNH y donde tengo instalado los dispositivos. ¿Cuál es el tema aquí? Que para que una VPN se comunique site to site, estamos en los mismos requerimientos. Necesito una IP pública fija, que no cambie, porque si no el túnel pues, se perderá, en los dos extremos además, y necesito pues eso, crear un túnel, que con los túneles la velocidad baja, porque hay una encriptación, hay un empaquetado de los datos y demás. Entonces, si ya tenemos todo lo necesario para crear una VPN, tenemos todo lo necesario para hacer este tipo de gestión en remoto, ¿de acuerdo? Además, si hacemos esta conexión por VPN, deberemos tener la VPN, esa conexión VPN entre las dos sedes, siempre activa. Si cae esa VPN por lo que sea, los puntos de acceso no son capaces de conectarse a Nucleus Connect, funcionarán, seguirán dando el wifi que tengan configurado de Nucleus Connect, se guarda la última configuración, ¿vale? Eso seguirá funcionando, pero no tendremos esa gestión, esa monitorización por parte de Nucleus Connect, ¿vale? Con lo cual, sí, hay muchas veces que nos preguntáis acerca del uso de VPNs para gestionar dispositivos y sí, es posible, pero yo creo que son más pasos de los necesarios para hacer este tipo de gestión. Como habéis visto, ya está, simplemente la configuración de red ya está hecha. Una IP pública, puertos, en el Nucleus Connect le digo cuál es el dominio público, la IP pública, y ya está. A partir de aquí ahora veremos que los pasos son muy sencillos. Con una VPN, lo dicho, tengo que crear una VPN en un lado, VPN en el otro, configurarlos, que se vean, hacer el discovery en capa 3, perdón, tener redes diferentes, porque claro, las VPNs pueden tener problemas y tener la misma red. Es un poco más follón, ¿de acuerdo? Es un poquito más complicado que no hacerlo como os lo enseño aquí con una simple gestión remota de los dispositivos. Vale, un segundito. Me estaba quedando sin voz.
Vale. Lo dicho, hemos hecho el Apply and Exit, volvemos atrás, Apply and Exit, nos ha creado el perfil. Si nos vamos al menú de Create Profile con la barra de navegación izquierda de Nucleus Connect, podremos ver el perfil que ya lo tenemos aquí creado. Es importante que entremos aquí para exportar el perfil, ¿vale? Si el fichero que nos va a descargar, este .dat, va a ser el que tendremos que subir en los dispositivos, ¿vale? Ya sea una AP o un switch. Aquí os vuelvo a hablar de la VPN. Sí, podemos hacer el descubrimiento a partir de capa 3. Podremos poner la red, la subred que tengas en el otro extremo y a través de la VPN, pues bueno, podrás descubrir los puntos de acceso. No lo recomiendo, la verdad. No es algo que te vaya a dar un mayor rendimiento, no es algo que te vaya a ir mejor. No se transmiten tampoco de una manera más eficiente o más rápida, simplemente va a ser todo lo contrario, ¿de acuerdo? Van a tener que pasar todo por una VPN y no es del todo, bueno, cada uno lo verá como quiera, pero yo no lo veo muy conveniente a la hora de ponerte a hacer instalaciones, ¿vale? Lo dicho, tenemos ya el punto .dat descargado, ¿vale? Y simplemente, pues nada, tendremos que irnos a los dispositivos que queramos añadir, en este caso un 1210, ¿vale? Importante descargaros el último firmware que tenéis en nuestra web, la web oficial, que es el último compatible con Nucleus Connect, ¿vale? De esta manera ya os aparecerá en el menú de Tools una opción que será subir el fichero de Nucleus Connect. Una vez ahí, pues nada, tan sencillo como arrastrar, bueno, o poner, seleccionar a través del navegador del navegador de ficheros del navegador, dónde está la ubicación del archivo, seleccionar el archivo y subirlo, ¿vale? No tendrá mucho más misterio. Lo que sí que veréis es que cuando lo subís os saldrá este pequeño mensaje, ¿vale? Os avisará, pues eso, el switch se va a reiniciar, con lo cual todo lo que tengáis conectado, pues en ese momento va a estar caído, ¿vale? No va a tener servicio por parte de ese switch, con lo cual una cosa a tener en cuenta si es un entorno en producción. Y que bueno, si tú ya tenías configuradas unas VLANs, unas ACLs, tenías el spanning tree, tenías una serie de configuración dentro del 12.10, pues esa configuración la vas a perder, ¿vale? Se va a sobreescribir por la que tenga el perfil de Nucleus Connect, ¿vale? Entonces, si estamos haciendo instalación desde cero, es decir, el 12.10 este lo he sacado de la caja, pues bueno, esto me da bastante igual, porque el perfil a lo mejor está vacío. Pero si ya tenemos una instalación hecha y estamos migrando, por así decirlo, a Nucleus Connect, sí que nos interesa hacer antes de gestionar los dispositivos toda la configuración en Nucleus Connect, ¿vale? Tenemos que entrar en Nucleus Connect, configurar de nuevo los VLANs en este puerto, en este otro puerto, tag, untag, spanning trees, lo que sea que tengamos configurado en nuestra red, y entonces gestionamos el 12.10, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, durante el tiempo que nosotros lo tenemos gestionado hasta que lo configuramos en Nucleus Connect, el switch seguirá sin funcionar correctamente porque no tendrá nuestra configuración, ¿vale? Entonces, como recomendación aquí en los switches, que es más normal, lo que hemos estado viendo es eso, que la gente pase de un switch que ya está instalado perfectamente funcionando a integrarlo en Nucleus Connect. Intentar hacer esto, ¿vale? Configuraros bien el perfil, dejarlo todo como lo tenéis en los switches, ya veréis que podéis replicar el 95% de las cosas que tenéis en un 12.10 en Nucleus Connect y entonces gestionar el 12.10, perdón, ¿vale? Para que tengáis el menos downtime posible. Por parte del punto de acceso, pues nada, muy parecido, ¿de acuerdo? En la parte superior, antes se llamaba Tools, con un martillo y un tornavís, ahora tenemos otro martillo y otro tornavís, pero se llama Maintenance, ¿vale? Configuration File, y la última opción que encontraremos es la de subir el fichero de Nucleus Connect. Exactamente el mismo procedimiento, ¿vale? Como veis, se puede subir el mismo fichero. Hemos creado un perfil que es tanto de puntos de acceso como de switches en el proceso que hemos visto antes, con lo cual podremos añadir los dos tipos de dispositivos. También se sobrescribe la configuración, pero bueno, lo que hemos visto es eso, que normalmente cuando hacemos instalaciones de Nucleus Connect con dApps, con puntos de acceso, son instalaciones de cero, ¿vale? Pero bueno, también algo a tener en cuenta si estáis migrando a Nucleus Connect, ¿vale? Aquí os quiero poner esta pequeña captura abajo para que veáis lo que os he estado explicando antes, ¿de acuerdo?
el punto de acceso se guarda la IP, en este caso pues el dominio que tenemos y el puerto al que se tiene que comunicar, ¿de acuerdo? En este caso el 8443, que es tanto el público como el privado. Si pusiéramos una por translation en este tipo de conexiones, pues nada, cambiaríamos el puerto en el Nucleus, cambiaríamos el puerto en nuestro router o firewall y ya está, y aquí se vería reflejado ese cambio de puerto. Vale, pues lo dicho, hacemos un pequeño repaso. ¿Qué ganamos con la gestión que vemos en la parte derecha? Pues eso, gestión de puntos de acceso en otras ubicaciones, en caso de que lo necesitemos o lo queramos así. Y poder gestionar más de una instalación desde el mismo, pues eso, Nucleus Connect, ¿de acuerdo? No tener que estar desplegando servidores de Nucleus Connect alrededor de todos nuestros clientes, ¿vale? Parte izquierda, gestión solo de acceso remoto, pues nada, es un tipo de gestión que, bueno, también es muy válida, es muy popular, la vemos mucho en varios clientes que tenemos, donde simplemente lo que quieren es verla, ¿de acuerdo? Si el cliente les dice no me va el wifi, pues mirar a ver por qué es, ¿vale? Si es porque hay un AP caído o no, o si es por la operadora, que se le ha caído el router o lo que sea, ¿de acuerdo? Poder diagnosticar de una manera más sencilla sin tener que desplazarte al cliente esta instalación en Nucleus Connect. Para la de la izquierda, solo redirecciona un puerto, el puerto de acceso web. Para la de la derecha, pues redirecciono los dos, tanto el de acceso web como el de gestión de los, de los dispositivos, ¿vale? Vale, pues hasta aquí, como he dicho, hemos llegado al webinar. Una gestión bastante sencilla de los puntos de acceso, como hemos visto. Configuración previa de nuestra red, de nuestra instalación. Cómo configurar nuestro router o firewall o gateway o como lo queramos llamar. Y luego la configuración que tenemos que hacer tanto en Nucleus Connect como en los dispositivos que vayamos a gestionar. Como veis, es muy sencillo, es subir un fichero y a partir de ahí los puntos de acceso lo hacen todos solos, ¿vale? Se puede llegar a automatizar, ¿vale? Ese proceso de subir el fichero, ¿vale? Podemos subirlo a través de comandos, a través de Telnet o SSH. Entonces, si creamos algún tipo de script que nos permita hacerlo, pues podríamos llegar a hacerlo si tenemos muchos dispositivos que tienen que ser gestionados.